Les damos la bienvenida una vez más para conversar con nosotros acerca de la verdad. La semana pasada tuvimos un tiempo muy bueno porque estuvimos hablando de la salvación por la fidelidad de Yeshua y no por obras, y cómo no tenía nada que ver con abolir la Torá, sino que era un caso específico acerca de la circuncisión, donde Pablo tuvo que enfrentar diversas situaciones que querían abolir, querían dañar el sacrificio de Mashiach. Y hoy vamos a seguir con un tema que también en esa misma línea lo hace súper interesante, porque vemos cómo Pablo tuvo que también posicionarse en un momento específico. Así es, pastora. Y hablar de posicionarse es hablar hasta de confrontar un poco Correcto. a un hermano que estaba caminando con él, porque ya estaban haciendo un recorrido con Mashiach. Entonces, nosotros hemos oído, incluso lo hemos estudiado también, pero me gustaría como que ampliáramos un poquito. ¿Qué fue lo que ocurrió en ese momento cuando Pablo tiene que reprender a Pedro? Para que tengamos una idea como un poco más acabada de qué era lo que sucedía en la parte interna de este grupo de hombres que decidió seguir a Yeshua. Sí, es necesario sacarlo a la luz, porque muchas personas han tomado este hecho que sucedió, este pequeño inconveniente entre ambos, bajo el entendido de que Pablo se estaba levantando en contra de Pedro, porque Pedro seguía creyendo en la Torá y poniendo por obra la Torá, y para nada era ese el punto. ¿Cuál era la situación? Había un grupo de judaizantes, como lo explicábamos la semana pasada. Si no has visto el video, sería bueno que lo vieras para que pudieses entender esto con mucha mayor claridad. Había un grupo de judaizantes que quería invalidar el sacrificio del madero, diciendo que la circuncisión era para salvación. ¿Qué sucede? Que estas personas hasta mataban, porque se entendían los defensores de la identidad judía. Entonces sus acciones eran letales y Pedro lo sabía. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando Pedro estaba conversando con los gentiles y veía que venían desde donde Jacobo, no mandados por Jacobo, sino que dentro de la iglesia de Jacobo, del grupo que dirigía Jacobo, había parte de esos judaizantes. Entonces, esos estaban persiguiendo al pueblo de Dios que estaba predicando la salvación por la fidelidad de Yeshua. Entonces, ¿qué pasaba? Que si encontraban una de esas congregaciones predicando la verdad de la salvación, no por obras, entonces ellos hasta mataban. Y como Pedro lo sabía, temió. Y cuando venían que esa gente se avecinaban, que le llamaban los de la circuncisión, él se quitaba de los gentiles, iba de ahí huyendo, no fuera a hacer cosa que hasta llegaran a matarlo. Entonces, cuando Pablo llega y ve esta situación, dice, pero ven acá, mi hijo, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Pero tú estás hasta siendo piedra de tropiezos para otros que están haciendo lo mismo que tú estás haciendo y le están cogiendo miedo a esta gente. Eso no es lo que hemos aprendido. Nosotros tenemos que obedecer a Yeshua por encima de todo. Entonces, esa es la litis fundamental que origina esta controversia entre Pablo y Pedro. Wow, entonces tenemos una historia de Pedro con el tema de los miedos. Yo sé que ese es un tema que ya luego lo podremos tratar más adelante, porque es muy amplio, pero él por temor a perder su vida usó esta estrategia que estamos casi seguros que no vino de Dios. No, porque era hipocresía. Exactamente. Entonces, ahí se ve lo importante que es la comunicación, pastora, porque tal vez, aunque Pablo venía de otro lugar y se encuentra con ellos en este pueblo, pero si hubiesen tenido una conversación X o un momento donde hablaran de lo que estaba sucediendo con los que estaban hablando y estableciendo la verdad de Yeshua, tal vez esta situación entre ellos dos no sucede. Y fíjate que en el libro de los Hechos nosotros nos damos cuenta que esa gente de la circuncisión estaban buscando a Pablo para matarlo también. Es decir, que Pablo andaba predicando so pena de ser atrapado por ellos y ser muerto. Lo que pasa es que sabemos que Yeshua no lo iba a permitir. Pedro fue quien recibió la revelación de que los gentiles entrarían al pacto. O sea que yo me imagino que para él también fue un momento bastante difícil, porque haber recibido esta verdad y en un momento determinado no poder defender esa verdad porque tenía temor a perder su vida, es algo que nos confronta un poquito a nuestro hoy. Claro. ¿Cuántas veces nosotros sabemos cosas que el Señor nos dice que tenemos que hacer
Sin Así embargo, es. suceden cosas delante de nosotros que por miedo a pensar que su fidelidad no nos va a acompañar, entonces negamos Las lo que Él emociones nos no ha dicho. gobiernan, así es. Y eso fue exactamente lo que pasó. O sea, Pedro recibe la visión donde el Señor le muestra animales en un manto. Y le dice, no llames desordenado a lo que ya yo he ordenado. Pero refiriéndose a los gentiles. ¿Cuál es el mensaje aquí? Pues le está diciendo, óyeme, los gentiles yo los voy a injertar en el olivo original. No solamente se trata de los judíos de manera literal, no. Todo extranjero va a venir porque yo los voy a elegir de entre las naciones de la tierra. Yo les voy a dar a ellos el espíritu de santidad. No los sigan llamando desordenados, impuros, no. Y fíjate que es tanto así que vemos ese encuentro que tuvo Pedro en la casa de Cornelio, porque a la vez que él estaba dando esa visión a Pedro, le estaba hablando a Cornelio. Entonces, cuando Pedro entra a la casa de Cornelio, le dice, tú sabes cuán desordenado, cuán cheques es que yo como judío entre a la casa de un gentil, de un extranjero. Pero Yeshua me envió. Él me dijo claramente que el Espíritu de Santidad iba a ser derramado sobre cada uno de ustedes. Y de inmediato así sucede en Cornelio y en toda su familia que estaba reunida en la casa. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Ese es un milagro hermosísimo, Hermoso. porque es que nos ratifica que Yeshua vino a buscar a los perdidos, Así es. a los que no servían para nada, a los que Así estaban despreciados por el mundo. Así Yo es. pensaba, pastora, antes, obviamente, que cuando se hablaba de esta parte de que si el animal era, ¿cómo usted dice? Desordenado. Desordenado u ordenado. se refería específicamente a esa partecita de que hay animales que antes no se podían consumir y que luego ya se decidió no hacerlo. Claro, este es un punto difícil. Entonces, ¿cómo entendemos aquí que fue específicamente como una metáfora, podríamos llamarlo? Sí, claro. Por eso es que nosotros podemos tener en nuestra mente muchas cosas que quizás la interpretamos de la manera incorrecta porque no conocemos el trasfondo judío, porque no estudiamos los originales de las palabras en ciertos casos y es indispensable hacerlo. Entonces, cuando nosotros vemos el contexto de lo que el Señor le está hablando y de lo que está aquí pasando y lo conectamos con la salvación de los gentiles y de ir a la casa de Cornelio y vemos el conjunto de las cosas y no extraemos el pasaje del contexto, nos vamos a dar cuenta que eso es lo que está hablando. Amados, desde el principio el Señor especificó qué tú podías comer y qué tú no podías comer. Y todo es para que no nos haga daño, porque con el pecado, eso fue como una bomba atómica que descompuso, que dañó muchas cosas, entre ellas algunos animales que nosotros no podemos comer. Entonces, después que Dios los tacha como desordenados, como no son compatibles para la salud humana, Él no va a decir después que sí, después. Y después, o sea, después que dijo que no, ahora va a decir que sí. Ese no es Dios, amados preciosos. ¿A qué se refería esto? Estrictamente a la salvación de los gentiles, que para los judíos eran animales, para los judíos eran inservibles, desordenados y no se podían ni acercar a ellos. Entonces, y vamos a aprovechar, ¿verdad? Sí. Cuando habla de los animales desordenados, nos está hablando de esos animales específicamente que no podemos consumir porque nos van a dañar. Si son terrestres, para poderlos consumir, tienen que ser rumiantes y tener la pezuña hendida. Si son acuáticos, tienen que tener escamas y aletas. Y de las aves, que no sean carroñeras. Entonces, él especificó esto y lo tenemos ahí en Levítico con claridad. Entonces, ¿cómo él iba a decirle ahora a Pedro que no, que esas aves sí podían comerla? Que él había dicho que no, pero que ahora él está diciendo que sí. Para nada. Entonces, por eso es lo importante, lo relevante de estudiar el contexto histórico, lo geográfico, lo lingüístico, para poder tener el mensaje correcto y además renunciar a la mente romana y poder asumir la mente hebrea, porque nunca, jamás un hebreo iba a decir o va a decir que ya los animales que Dios dijo que eran desordenados van a ser ordenados. Pastora, discúlpeme porque sé que probablemente el tiempo no nos alcanza, pero a mí me gustaría que usted dijera qué significa esa palabra en el tema de los animales aéreos, para que las personas sepan a qué se refieren muy animales. bien. Que no comen cadáveres, no se posan en los cadáveres y los comen, que correcto. no coman cadáveres, exacto. Excelente. Sí, definitivamente entendemos y estamos claros de que el Señor uno es, y lo que dijo desde el principio va a ser hasta la eternidad. Así es. Es más, Barbie, él dice que todo extranjero que se una al pueblo tiene una Torá que iba a guardar, y que es una Torá y es la misma Torá para tanto el nativo como para el extranjero.
Hermosísima esa promesa que el Eterno nos tiene. Ahora podemos entender, pastora, ese amor entrañable que el Wow, Eterno sí. tiene con nosotros, porque realmente por su fidelidad, Ujú. Él nos alcanzó, nos Por salvó, su nos fidelidad. regaló esa eternidad a su lado. Así Y no es. solamente a ese pueblo judío, ¿verdad? Sino a esos gentiles, a ese Efraín disperso que está en todas las naciones para que venga y tenga ese encuentro con Él. Entonces, Wow, sí pastora, es. hablando de fidelidad, cuando mencionamos esta palabra, a Hmm. veces tenemos como algunas confusiones con el tema de la fe, de la fidelidad. ¿Cómo nosotros podríamos aclarar en este momento qué tiene que ver cada una de ellas? Porque las personas dicen, yo creo en Dios, yo tengo fe de que tal cosa va a suceder. Entonces ahí estamos contando de inmediato en nuestra propia Ay, fuerza, en sí. nuestro entendimiento, en las capacidades que tenemos. Y le estamos dejando un pequeño ingrediente al Señor para que obre en medio de eso que uno Ay, está sí, esperando. Barbie, ay, Pero si sí. decimos fidelidad, ¿a qué se refiere específicamente este término cuando lo hablamos desde la mirada de Dios? Mira, justamente hasta se me aguaron los ojos porque me acordé de que estamos visitando una hermana este fin de semana y su mamá está malita, con muchos problemas de salud, y ella se cuestionaba, se sentía Wow. culpable porque decía, Dios mío, yo no tengo fe, o sea, mi mamá no se ha sanado porque yo no tengo la fe, yo no estoy Wow. orando con fe. Hasta que oyó una prédica y entendió, ya me estaba dando el testimonio justamente este domingo que la visitamos. Resulta que por mucho tiempo hemos creído en una fe que sale de nuestro propio esfuerzo, de nuestra propia convicción, de que yo tengo que creer que Dios lo va a hacer y por mi fe yo logro las cosas. Pero tú no lo has logrado porque tú no tienes fe. Sí. Entonces, ¿cuál es el punto? Que primero la palabra fe ni existe en el idioma hebreo, pero si fuéramos a usarla, tenemos que tener el sentido correcto. Estamos hablando de la palabra fidelidad, como nos dice Habacuc 2:4, el justificado por la fidelidad de Dios vivirá, no por su fe vivirá, por la fidelidad de Dios vivirá. Es la traducción correcta. Entonces, ¿qué nosotros estamos entendiendo con esto? Muy sencillo. El Señor nos enseña, el Señor nos educa, nos transfiere un conocimiento de quién es Él, de lo que Él es capaz de hacer a favor de su pueblo, de sus escogidos. Entonces, al nosotros escuchar esa verdad, porque Él abre nuestros oídos para que podamos escucharla, esa verdad entra a nuestro corazón. Entonces, se sella en nuestro interior a tal punto que fluye de nosotros con naturalidad, porque no conocemos otra cosa. Nosotros vamos a actuar y a pensar en base a la información interna que nosotros tengamos. Entonces, al recibir la palabra de Dios, que abre nuestros oídos por la fidelidad de Él, entonces nosotros caminamos en fidelidad. ¿Y qué es caminar en fidelidad? Mostrar con nuestros hechos esa verdad de Dios con la cual estamos siendo educados constantemente. Por eso lo relevante de estar escuchando la palabra, porque es esa palabra la que deshace toda emoción que no viene de Dios, todo concepto con el cual vinimos. Entonces es como que se destruye un sistema errado para establecer en nuestro interior el sistema de Dios que es el correcto. Entonces podemos vivir por la fidelidad de Dios, señores. Si nosotros podemos estar vivos es por Dios. Si nosotros podemos ser sanos es porque Dios quiere sanarnos. Si nosotros podemos lograr tal o cual cosa es porque Dios en su misericordia hace que lo logremos. Entonces, todo concepto humanista tiene que salir de la mente de un hijo de Dios. Y el concepto espiritual de que todo depende de Dios y todo es por su fidelidad, tiene que ser levantado. Y es la única forma de que nosotros caminemos en esta tierra exhibiendo fidelidad. Es decir, mostrando el carácter de Dios, reaccionando como Dios reacciona frente a cualquier adversidad, frente a cualquier provocación y situación que tengamos que enfrentar. Esperamos que esta palabra realmente haya llegado como esa educación a lo más profundo de tu ser y provoque cambios en tu vida que sean permanentes en el tiempo. Hasta la próxima semana. Dios te guarde. Dios les bendiga.